Ayer causó muchísima angustia en las redes sociales, sobre todo la situación del JM de los Ríos, que es un hospital de niños en la capital de Venezuela, en Caracas. Había en redes sociales comentarios que realmente alarmaban, decían, por ejemplo, que los niños gritaban a través de las ventanas, que tenían hambre. Se hablaba de la militarización de la morgue, no dejaron entrar un sacerdote que se hizo presente. No está fácil la situación. Quiero saludar en esta parte del programa a Uniades Urbina, al doctor Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Urbina, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, estimada Ileana, gusto en saludarte y gracias por este contacto. No, gracias a usted por atendernos. Doctor, ¿qué está pasando? Es decir, ¿qué información hay de los hospitales en Venezuela en una circunstancia como esta? Ayer, por ejemplo, todos discutíamos amigablemente, digo, de alguna manera, entre periodistas, por cifras que circulaban de muertes en el Hospital Universitario del Estado Zulia, de otros hospitales. Claro, entendiendo que el gran problema de esto es que no hay una data oficial, porque la data está secuestrada. Exactamente, así es, Idania. En estos momentos de crisis es cuando por normas internacionales debe haber un interlocutor, un vocero oficial creíble que pueda dar la información. Y aquí lo primero que hacen en Venezuela es ocultar la data, como tú bien lo acabas de decir. Hay muchísima desinformación y por supuesto lo que podemos ir sabiendo es de boca a boca las pocas veces que podemos comunicarnos con los hospitales del interior, porque el servicio eléctrico sigue apenas en 7 u 8 estados como un 80%. Todos los demás estados del país, sobre todo el occidente y el oriente, están sin energía eléctrica. Por lo tanto, no hay servicio de internet, no podemos comunicarnos por telefonía móvil celular y entonces nos cuesta mucho. Pero hasta la fecha, el reporte que tenemos de lo que sabemos extraoficialmente son más o menos 20 pacientes fallecidos, de los cuales 2 corresponden al Hospital de Niños JM de los Ríos, que como tú bien decías, es un hospital, pero es el hospital, para que los amigos que nos ven o nos escuchan por televisión, es el hospital pediátrico más grande de Venezuela y es el hospital de referencia nacional. Y ya por lo menos van contadas 2 muertes en estos 4 días que llevamos de colapso eléctrico en Venezuela. Ahora fíjese una cosa, de lo que usted señala, podemos inferir que hasta que la crisis no se supere, no vamos a tener una data más o menos aproximada. Una data que llevan ustedes, los médicos, que se comunican entre sí, con la sociedad, Así es. con los distintos organizaciones no gubernamentales de médicos que a lo largo y ancho de la geografía venezolana hacen, por cierto, un trabajo extraordinario. Yo creo que me tomo la libertad de reconocer el trabajo de los médicos venezolanos que día a día salen con voluntad a salvar vidas. Lamentablemente la voluntad sola no logra salvar las que quieren porque no hay insumos, no hay los aparatos necesarios, no hay la infraestructura correspondiente para que los médicos en Venezuela puedan hacer su trabajo. Y aún así están allí presentes para no dejar solo a los pacientes. Eso es un comentario aparte que quería hacer porque ayer precisamente en Venezuela se celebraba el Día del Médico. Pero así mismo es. Doctor Urbina, retomando lo otro, hasta que esta crisis no pase, no sabremos exactamente de cuántos pacientes estamos hablando, de pacientes que han perdido la vida producto de la crisis. Exactamente, y entonces sabremos parcialmente como tú dices, por las redes que nosotros manejamos, de los pacientes hospitalizados, pero no se nos olvide que hay pacientes que están hospitalizados en sus casas, sobre todo personas muy ancianas que dependen de un ventilador mecánico, de una fuente de oxígeno, que necesita una fuente eléctrica, y esos pacientes probablemente nunca vamos a saber el número exacto para sumarle a los que han fallecido en los hospitales producto de este desastre, de este genocidio que tiene el gobierno venezolano, porque esto no tiene otro nombre. Esta crisis la venimos anunciando hace tiempo, la venimos advirtiendo. Recientemente, en febrero de 2019 de este año, hicimos un reporte de los pacientes fallecidos por los diferentes cortes eléctricos, sin hablar de este colapso que tenemos ahorita. Y en 4 semanas más o menos detectamos 77 pacientes directamente fallecidos por
déficit eléctrico, porque este problema en Venezuela no es nuevo, Idania. Lo que pasa es que ahora con este colapso, que nadie sabe el motivo real, se pone en evidencia la vulnerabilidad de los hospitales venezolanos. Venimos diciendo hace rato que más del 60% de los hospitales en Venezuela no tienen una planta eléctrica operativa 100%. Y ayer y en estos 4 días se ha puesto en evidencia que la encuesta nacional de hospitales estamos diciendo la verdad. Ahora fíjese, usted me dice más del 60% de los hospitales de Venezuela no tienen una planta eléctrica en el mejor estado. ¿Cómo entender entonces que el ministro de Salud diga ante el país, a través de los medios oficiales, que todas las plantas eléctricas de los hospitales en Venezuela reaccionaron de la manera correcta y se encendieron en el momento que se tenían que encender? Ese es el problema de estos gobernantes, que tratan de tapar el sol con un dedo y se paran con una cara de concreto, como decimos aquí en Venezuela, o cara de tabla, a decir unas mentiras tratando de engañar al pueblo. Pero el pueblo sabe lo que está pasando. Entonces no me venga a decir el ministro, igual que el ministro de Defensa, que dijo que no había nada que reportar. ¿Cómo no hay nada que reportar si al menos tenemos 20 pacientes venezolanos de todas las edades muertos por la ineficacia y por la impericia de esta gente que pretende gobernar el país de Venezuela? Una cosa realmente dantesca y realmente bochornosa, cómo intentan engañar a la opinión pública tanto nacional como internacional. Doctor Urbina, la situación que vive Venezuela en este momento es una situación desesperada. Quizás quienes nos están oyendo no tienen, algunos pueden saber lo que está pasando, quizás muchos venezolanos que están fuera, que están lejos, que tienen familia en Venezuela, sepan exactamente qué, o quienes se han ido huyendo de esta trágica realidad. Hay otros que no pueden dimensionar lo que ocurre. Mi sobrino mayor está en Estados Unidos, es médico, graduado en Venezuela, trabajó muchísimo tiempo en hospitales, en un estado en Venezuela. Y esta mañana me escribía, impactado, conmovido, porque sus compañeros médicos les decían que los pacientes estaban muriendo en los hospitales. Pacientes que necesitaban diálisis y llegaban asfixiados y no había cómo atenderlos. Y lo que al final creo que pueden hacer ustedes es acompañar o hacer el ejercicio de lo que algunos llaman el bien morir. Porque ¿qué pueden hacer con un paciente que necesite diálisis si no hay una máquina para dializarlo? Exactamente, como tú bien dices, acompañar. Entonces, pero es muy duro tener que afrontar a unos familiares y decirle, aquí estamos nosotros, personal completo de salud, pero no tenemos con qué hacer, no hay luz, no hay máquina, hay 88% de déficit de insumos médico-quirúrgicos, no hay equipos de rayos X. Esto es realmente mucho más allá de una emergencia humanitaria compleja. Esto ya está teniendo visos de catástrofe humanitaria y de verdad que no sabemos qué espera el mundo, que sigan habiendo más muertos en Venezuela para tomar una decisión y presionar a que por lo menos esta gente que está al frente del gobierno tome conciencia y actúe, porque dinero, lo que tú bien me decías, Idania, y a los amigos televidentes, nadie entiende cómo un país petrolero como Venezuela, con todos los recursos en el subsuelo que se jactan de decir petróleo para no sé cuántos miles de años, gas, coltán, oro, tengamos esta situación. La gente no puede entender, lógicamente, porque se supone que un país con esta característica, con un Producto Interno Bruto como el que tiene Venezuela, apenas destine 3% de ese Producto Interno Bruto para salud. Y de paso, lo que destinan se lo roban porque ellos mismos lo han dicho y hacen unas inversiones faraónicas que no sirven para nada en los hospitales venezolanos, y esta es la consecuencia que estamos teniendo. Por eso es que esta gente tiene que pararse todos los días a mentir al pueblo venezolano y a la prensa internacional diciendo que aquí no pasa nada. Pero la realidad que sucede puertas adentro en Venezuela es una cosa realmente dantesca. Usted acaba de decir, doctor Urbina, que esto ya tiene visos de una catástrofe humanitaria. Sí, señor. Dígame 3 razones que para usted tengan esa connotación, que puedan impactar a quienes nos están viendo a través de nuestra señal en NTN 24. Sí, en general, uno, los hospitales venezolanos, que son 300 hospitales más o menos, están
totalmente colapsados funcionan gracias a la mística de las personas que trabajamos allí. Segundo, un presupuesto que está por detrás de Haití, que es el país más pobre en la región para salud, no puede tener evidentemente resultados positivos. Y tercero, la cantidad de muertes, que nunca vamos a saber el número exacto porque el Ministerio Popular de la Salud oculta los datos y apenas manda ciertos datos a las organizaciones de la Panamericana de Salud, pero entonces eso, la desinversión, la cantidad de muertes, los pacientes crónicos que se están quedando en el camino porque no tienen una solución, esos son visos de catástrofe humanitaria en un país donde no hay una guerra civil declarada, donde no ha habido un desastre natural realmente, y Dios nos salve, Dania, de que este es un país con muchos recursos hídricos y en zonas sísmicas, que no nos llegue a pasar una desgracia de esa naturaleza porque sería el acabose. Si con lo que tenemos ahorita, que apenas es falta de agua y luz, no podemos salvar la vida de los pacientes, imagínense ustedes, amigos televidentes y Dania, que aquí suceda un desastre, una catástrofe natural, sería de verdad realmente terrible para Venezuela.